Sí. Bien. Entonces, anoche nosotros veíamos, retomando nuevamente desde el inicio y dándole un repaso a la clase de anoche, los conceptos de corriente, tensión, potencia, resistencia, ¿sí? Ley de Ohm, que es la relación entre la resistencia, la corriente y la tensión. Y hoy entonces continuamos con el tema 5, que es conexión de circuitos, el fenómeno electromagnético, que de hecho hay una presentación especial para este fenómeno, para estudiarlo un poco más a fondo. Disculpan, voy a estar aquí pendiente por si alguien quiere entrar en los minutos siguientes. Dispositivos electromagnéticos, esperemos verlos también. El concepto de cortocircuito y el concepto de sobrecarga. Cada uno de ellos los vamos a estudiar a profundidad los fenómenos, porque entendiendo el fenómeno, el concepto, la fórmula, la parte matemática es mucho más fácil. ¿Listo? Bien. Entonces, quedamos en la ley, quedamos en este ejercicio, ¿sí? Donde decíamos que la potencia de cualquier sistema, de cualquier equipo, de uno mismo como persona, pues uno tiene una potencia, eh, así como un caballo tiene una potencia. De hecho, nosotros hemos escuchado, me imagino que hasta en las películas de Fast and Fury, ¿sí? Rápidos y Furiosos, pues caballos de potencia de los vehículos, de los carros, de los motores de los carros. Entonces, básicamente la potencia es una división entre la cantidad de trabajo que uno hace o que un carro hace en un determinado tiempo. Bien. Entonces, para una bombilla, por ejemplo, de 60 vatios, de esas incandescentes que utilizábamos ahora, ¿sí? Alimentada por una fuente de tensión alterna de 220 voltios, pues tenemos un consumo de corriente. La corriente siempre va a ser la carga, el consumo, llamado de otra forma, de 0,27 amperios, menor a un amperio, ¿sí? Entonces, esta corriente de 0,27 es menor a un amperio, es muy, muy pequeña. Ahora bien, pues yo coloco muchas bombillas, voy a empezar a cargar el sistema con más corriente. Esto para una bombilla de 60 vatios. ¿Listo? Conectada a una tensión de 220 voltios. Y ayer mirábamos que la tensión tiene mucha relación con la fuerza. Sí. La corriente tiene mucha relación con el caudal, qué tan correntoso es un río, qué tanta agua lleva y circula en un determinado tiempo. Entonces, miren cómo también los fenómenos físicos que son parte de nuestra vida diaria los podemos entender a partir de las fórmulas eléctricas, porque a la final la corriente es un fluido, ¿sí? Y por eso muchas veces que se va la energía en la emisora dice, se fue el fluido eléctrico, así como si fuera el agua que llega del acueducto, a veces con buena fuerza, que le decimos, a otras veces con menos fuerza, y eso lo podemos interpretar también como la tensión o la diferencia de potencial. Ayer lo veíamos con el ejemplo de la cascada. ¿Quién tiene más fuerza? ¿La cascada a mediana altura o a la altura completa? Entonces, la ley de Watt, que es la que formula la potencia, pues miren que es muy parecida a la ley de Ohm. Repasemos la ley de Ohm, que dice que la resistencia de cualquier conductor eléctrico o de un equipo, como una plancha, una eh, cocina eléctrica, bien, ¿qué más es una resistencia? Bueno, la plancha del pelo, la plancha de la plancha la ropa, es igual a la tensión por la corriente.
Y en la potencia, y por eso quiero que vean las dos fórmulas, es igual a la tensión también, ¿sí? Por la corriente. Discúlpenme, borro acá. Tengo algo mal. Voy a verificar. La resistencia es igual a la división, no a la multiplicación. Bien, pues, la resistencia es igual a dividir la tensión en la corriente y la potencia es igual a multiplicar la tensión por la corriente. Bien, pues miren que hay una relación entre estas dos leyes, la ley de Watt y la ley de Ohm, que le llaman. La ley de Ohm está definida por la resistencia, la ley de Watt está definida por la potencia. O lo que queremos hallar es la potencia. Por ambas podemos hallar tensión y corriente, pero, y para que lo tengan en cuenta, en el caso de las planchas, las estufas eléctricas, toda la potencia que consume ese aparato se convierte en calor. ¿Listo? Por eso están las dos flechitas emitiendo acá en rojo el calor. Digamos que esta es la representación, el dibujo de representación de una resistencia, ¿sí? Que emite una determinada potencia. Por eso la plancha se calienta o la estufa eléctrica se calienta, porque es una resistencia que su potencia, prácticamente toda la convierte en calor, en energía calórica. Bien. Por eso entonces aparece la relación en este dibujo, en esa ruedita, en este círculo, podemos ver matemáticamente cómo se relaciona cada una de estas variables que estudiamos ayer. La corriente, que también se le llama intensidad, la potencia, que es el que hace por unidad de tiempo, la máquina o el aparato eléctrico, la resistencia propia de ese aparato y la tensión a la que está alimentada. Casi siempre la que tenemos en el toma corriente desconectada. Dice. Luego ya con ejercicios vamos a mirar cómo se aplican estas fórmulas, que como ustedes pueden ver no es sino divisiones, multiplicaciones y una raíz cuadrada. Entonces, para la potencia tenemos tres fórmulas y la unidad en que se mide la potencia son vatios. Para la corriente tenemos también tres fórmulas y la unidad en la que se mide son los amperios. Para la resistencia, otras tres fórmulas y la unidad en la que se mide son los ohmios. Lo mismo para la tensión, la unidad en que se mide son los voltios. Entonces, miren que este pequeño diagrama en círculos me permite a mí explicarles a ustedes la relación que hay entre la ley de Ohm, matemáticamente, porque no podemos omitir las matemáticas cuando estudiamos electricidad, y la ley de Watt. Es decir, tenemos 12 fórmulas con que podemos hallar y resolver cualquier eh, planteamiento, problema o circuito eléctrico. Bien, cuando hagamos los ejercicios, pues las vamos a aplicar. Por ahora, pues estamos haciendo una introducción. No quiero saturarlos de matemáticas. Listo, circuitos eléctricos. ¿Qué es un circuito eléctrico? Yo ayer les decía que un circuito eléctrico solo puede existir cuando están interconectadas tres partes.
o tres elementos o tres componentes eléctricos. Una fuente, que puede ser una batería, puede ser un generador, puede ser un panel solar, pero pues el caso, para ejemplo, más utilizado es la batería como fuente, ¿sí? Un conductor eléctrico que puede ser el cable, el aire, ¿sí? A veces, eh, ¿qué otros conductores utilizamos? A ver, pues cualquier material conductor, que pues para el ejemplo típico de nosotros es el cable, puede ser una varilla de hierro, de cobre, de níquel, de material conductor, pero estos tres elementos, la fuente, el conductor y el receptor o la carga, que sería el bombillo, el motor, ¿sí? La nevera, el televisor, todos ellos o esos equipos son carga. Entonces miren cómo es de fácil de representar un circuito eléctrico con una fuente, un conductor y un receptor. No me importa si es un televisor, si es una nevera, a la final eh, yo lo voy a tomar en dibujo y y matemáticamente como una carga, como los costales que uno le echa al burro, igualito. Si usted le echa muchos costales al burro, pues ¿qué pasa? El burro se despenca, pone mucha carga a la instalación eléctrica, que es su burro, pues falla la instalación, sufre de sobrecarga y empiezan a operar los breakers, los tacos. Si no operan, pues se calienta el cable y hasta se puede llegar a generar un incendio. Entonces, es igual, muchachos, estamos hablando aquí de fuerza, de potencia, de caballos de fuerza, de, de elementos que consumen energía. ¿Listo? No es lo mismo que yo coloque una motobomba de medio caballo de fuerza a una motobomba de 5 o 6 caballos de fuerza. Tengo que considerar el cable con la que lo voy a alimentar, las protecciones, y ya todo eso lo vamos a ir viendo. Entonces, para repasar, un circuito eléctrico está compuesto de un elemento generador, un elemento conductor y un elemento receptor. Si no, no existe el circuito eléctrico. Si esos tres elementos no están presentes, no existiría. Sí. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? Sí. Bien, entonces, para poder dibujar y simbolizar esos circuitos eléctricos, nosotros utilizamos unos dibujos ya estandarizados casi siempre. ¿Listo? Para el cable conductor, una línea. Entonces, no es tan difícil, ¿cierto? Para el interruptor, pues una línea eh, eh, con otra línea en ángulo indicando siempre abierto. Siempre se indica abierto el interruptor. Listo. Una pila, que es este símbolo, cuatro rayas, dos de ellas perpendiculares, una más corta que la otra. Una batería, miren que es la sumatoria, si lo ven acá, es la sumatoria de varias pilas, el dibujo de varias pilas. Para una bombilla tenemos este dibujo que es dos rayas, un círculo y una X. Y así, para el perímetro, el voltímetro, el condensador, la resistencia, ¿sí? La inductancia, la puesta a tierra o toma tierra. ¿Para qué? Para empezar entonces nosotros a dibujar circuitos eléctricos con simbología propia eléctrica. Ahora, ¿cómo se interconectan y de qué forma se interconectan estos elementos eléctricos para que sean comprensibles y que estén de acuerdo a la realidad? Pues solamente se conectan de tres formas: en serie, en paralelo y en serie paralelo, que le llamamos mixto. Aquí lo dice, hay diferentes tipos de circuitos, serie, paralelo y mixto. Es la forma en cómo podemos interconectar esos elementos. Entonces, un poco de elementos
un poco del módulo de elementos y componentes eléctricos, pero es necesario ver. Entonces, para entrar en tema de lo que hablamos antes, de la conexión en serie, pues muchachos, miren que aquí tengo una batería de 10 voltios. Cuando dos elementos están conectados en serie, esto puede ser eh, una bombilla y esto también puede ser otra bombilla. Está representando eso. Una bombilla con resistencia de 3 ohmios y otra bombilla de 2 ohmios. La conexión en serie siempre va a ser la punta final con la punta inicial del otro elemento. Digamos que esta es la punta inicial del elemento 1 y esta es la punta final. Como los dos cables que sacamos del ventilador para conectar. Lo mismo este otro elemento, la punta inicial y la final. Si ustedes ven, están interconectadas la final de un elemento con la inicial del otro. A eso es lo que hace referencia este tipo de conexión de circuito en serie. Miremos entonces primero el dibujo para luego ver entonces las fórmulas matemáticas. Quiero que entiendan primero los dibujos de serie y paralelo para así poderles explicar la regla matemática para resolverlos. ¿Listo? Preguntas hasta ahí, muchachos. ¿Alguien se quiere conectar? ¿No? Qué buena asistencia. Muchas gracias. Ahorita resolvemos. Ahora, ¿qué pasa con los circuitos en paralelo? Miren cómo están interconectados. Tengo una fuente, una pila de 5 voltios. El elemento 1 con una resistencia R1, el elemento 2 con una resistencia R2. Está conectado su punta inicial y final, ¿cierto? Los dos cables que salen del equipo. No me importa si es la nevera, si es un bombillo, si es un televisor, ya lo dije. Y aquí del otro elemento está la punta inicial y la final. De esta manera se configura conectando los cables de los equipos, por ejemplo, los bombillos, ahorita vamos a ver, porque se entiende muy bien el ejemplo con bombillos, pues es mejor conectarlos en paralelo o en serie. Van echándole cabeza a esa pregunta. ¿Listo? Bueno, los bombillos de las casas están conectados en una de estas formas y se hace por una razón. Se hace la conexión en paralelo para que si cualquier bombillo llega a fallar, este o este, pues los demás bombillos sigan funcionando. Lo que no pasa acá en la conexión serie, vemos que este es la luminaria 1, la luminaria 2 y la luminaria 3. Si ustedes ven la forma en que está conectado punta final con punta inicial, punta final con punta inicial, nos provoca que si al fallar, por ejemplo, esta luminaria 1, las otras dos luminarias no van a funcionar porque el circuito deja de estar cerrado y pasa a estar abierto. ¿Sí? Mire que yo la tensión de 6 voltios la tengo acá en estas dos puntas. Y si uno de ellos, una bombilla de ellas falla y deja de circular corriente por ella, pues me desconecta las otras dos. A diferencia, en paralelo, y voy a borrar de nuevo, miren, tengo los 5 voltios en estas dos puntas, la punta negativa, la punta positiva. A todos les está llegando la misma tensión, los 5 voltios. Si falla, por ejemplo, la primera, no importa, sigue circulando la tensión o sigue habiendo tensión más bien y circulando corriente para las otras dos bombillas. No sé si entendieron hasta ahí los conceptos
de circuito en serie y Sí. circuito en paralelo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quedaron con alguna duda? Claro, Sí, claro. más o menos Bien, entendimos ahí, pues al menos yo un poquito, que digamos el ejemplo de paralelo, si usted conecta pues todos los circuitos y cualquiera de esos falla, pues sigue funcionando todo el sistema. Mientras que en serie, correcto. con uno solo que falle, ya se quedan todos sin electricidad. Afirmativo. Muy bien. Eso era lo que quería que cogiera de la diferencia. Cuando uno arma una diferencia o cuando arma un contraste entre dos situaciones, entre dos conexiones, en este caso, eh, por lo menos para mí, y con el ejemplo es mejor. Bien, sigamos entonces. ¿Alguien más tiene algún aporte, así como el compañero? Dice, bien, entonces, también tenemos dentro de nuestro eh, tema como electricistas dos tipos de corriente. Una que le llamamos corriente directa, DC, y otra corriente alterna. Bien, se producen de manera diferente, tienen un comportamiento diferente y por eso hay que tener cuidado y diferenciarlas y no ir a interconectar una corriente directa o equipos que funcionen con corriente directa a fuentes que nos suministren corriente alterna. Bien, entonces la diferencia es grande porque la mayoría de circuitos están hechos es con corriente alterna. La mayoría de equipos funcionan con corriente alterna, es la que nos llega a nosotros a las casas, es el tipo de corriente alterna. Y esta corriente tiene más variables que la corriente directa. La corriente directa es la corriente que proviene, por ejemplo, de las baterías, de los paneles solares, y su comportamiento es más simple que el de la corriente alterna. Bien. Pero en lo que fue la guerra de las corrientes, porque el mundo tuvo que definir en cuál de los dos tipos de corriente utilizaba, si para estandarizar las cosas, ¿no? Si corriente directa o alterna. Se dieron cuenta después de varias pruebas que era mucho más fácil transportar a largas distancias la corriente alterna que la corriente directa. La corriente directa era más costosa para transmitirla a largas distancias, era menos eficiente esa transmisión y por ende se utilizó la corriente alterna que era mucho más eficiente eh, y mucho más económica de implementar que la corriente directa. Por eso esa guerra la gana, sí, obviamente es una guerra intelectual, pero bueno, es una historia bonita que de algún momento se las voy a compartir. ¿Listo? La guerra de las corrientes. Entonces, para entrar en profundidad con la corriente directa, pues como su nombre lo indica, los electrones van hacia una sola dirección. ¿Listo? Fluyen a una sola dirección, ya sea izquierda, derecha, o arriba o abajo, pero ellas van en un solo sentido. Esa corriente y se puede representar matemáticamente como una línea. ¿Listo? Una línea. Entonces uno siempre va a tener 5 voltios, en este caso, de ejemplo, pueden ser 20, 30, 45, 24 voltios positivos, un cable con 5 voltios positivos y va a tener un cable con 5 voltios negativos. Entonces, siempre que hablemos de corriente directa, vamos a hablar de positivo y negativo. Siempre que hablemos de corriente alterna, vamos a hablar de fase y neutro.
esa terminología técnica también quiero que la vayan teniendo en cuenta, la vayan interiorizando para que hablen de manera correcta. Cuando ustedes están trabajando en un sistema de corriente directa, por ejemplo, la batería del carro, por ejemplo, la parte en corriente directa de generación de energía solar, ¿sí? Eh, por ejemplo, las fuentes de los computadores, de las UPS, pues vamos a hablar de un cable positivo y de un cable negativo. Y ojo con la corriente alterna porque allí no existe el positivo y el negativo. ¿Por qué? Porque, como lo muestra el dibujo, los electrones van hacia un lado y luego regresan. Hacen como si fuera un baile. ¿Sí? Van y vuelven. O sea, no se mueven, no hay un flujo hacia una sola dirección, sino que hay un flujo en dos direcciones. En un momentico, obviamente eso es muy rápido, 60 veces por segundo, van hacia la derecha. Y en otro momentico van hacia la izquierda. Esto lo hacen 60 veces en un segundo. De hecho, si ustedes miran, si el eje aquí X es cero, hay un momento en que la tensión es cero y prácticamente la bombilla se apaga. Lo que pasa es que nosotros no alcanzamos a detectar que se apaga. ¿Listo? Porque es tan rápido que pasa que prácticamente nuestro ojo solamente puede ver 20 veces, un cambio de 20 veces por segundo. El ojo humano, por un segundo. Y esto va a una velocidad de 60 veces por segundo. Y eso es lo que le llamamos frecuencia. En la corriente alterna existe la frecuencia, en la corriente directa, por ejemplo, no existe el término frecuencia. ¿Listo? Y cuando hablemos de corriente alterna y corriente directa, vamos entonces a hablar de un cable fase, que es la viva, que también le decimos la viva, que es la que lleva la tensión, y neutro. Neutro, que sería la muerta o, o la apagada, pues, para hacer el contraste. Y matemáticamente sí ya se nos complica más el chico porque la figura con la que se representa no es una línea, sino que es una onda. ¿Ok? ¿Entendido hasta ahí también las dos diferencias en los tipos de corriente? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún aporte? Bien, todo muy bien entendido. Aquí entonces les dejo más símbolos eléctricos. Me gusta mucho esta tabla porque no les muestra todos los símbolos ahí a la tondra tolondra o una cantidad de símbolos, sino que se los divide por clase de elemento o clase de componente o por componentes. ¿Listo? Mírenlos ahí, están divididos las resistencias, los capacitores y los inductores. Son los tres tipos de carga que tenemos. De una vez, para que también lo vayan sabiendo, solamente existen, para que hay un micrófono abierto, Fernando, te lo voy a silenciar. Solamente existen tres tipos de carga o de receptores de un circuito eléctrico. Resistencias, capacitores e inductores. ¿Cuáles son los inductores? Las bobinas, muchachos. Los motores. Bien. ¿Cuál es una carga capacitiva? Más que todo las luces LED. Los computadores vienen siendo también una carga capacitiva. ¿Cuál es una carga resistiva o un receptor resistivo? Ya lo dijimos y lo hemos dicho muchas veces. La plancha, la estufa eléctrica y todo lo que sea una resistencia pura. Bien. Por acá están los elementos o los símbolos para los cables, para los conductores. Por aquí están los símbolos para los switches o interruptores. Por aquí están los símbolos para la pila y la batería. Por aquí están los símbolos para la tierra. Y bueno, aquí ya sí más electrónico, los diodos.
y algunos, bueno, para los transformadores, que nosotros también los vemos, y aquí también para símbolos más de electrónica, pero que también utilizamos los electricistas. Bien, los invito a que lo repasen, yo les dejo la presentación, no hay problema. Aquí más símbolos eléctricos también divididos y es bueno por lo menos empezar a verlos, a familiarizarse con ellos, que cuando los vuelvan a ver ya tengan idea. ¿Listo? Las tenemos 9 y 10. ¿Entendidos ahí, muchachos? Sí, profe, ahí vamos entendiendo. De igual manera lo va Sí, repasando. señora. Sí, señora, ahí vamos cogiéndole el tiro. Listo, listo. Entonces, vamos a hacer una introducción al tema de electromagnetismo, solamente una introducción, para que mañana veamos entonces la solución de circuitos en serie y en paralelo, ¿sí? Que le dedicamos toda la clase. No lo hago ahorita porque me extendería mucho más de la hora y los aburriría. Entonces, mañana sí vemos los ejercicios y hagamos una introducción al tema de electromagnetismo que va de la mano con el tema eléctrico. Muchachos, prácticamente la electricidad se genera por fenómenos magnéticos y los fenómenos magnéticos se generan por electricidad. Depende la electricidad, depende del magnetismo en este caso, y el magnetismo depende de la electricidad. Por eso es que nosotros podemos transmitir ondas electromagnéticas de radio a grandes distancias por este fenómeno. Sí. Una onda eléctrica va creando una onda magnética y al mismo tiempo esa onda magnética va creando la eléctrica y por eso podemos, cuando movemos el dial y entramos en la frecuencia de resonancia del radio, agarrar una emisora. Podemos escuchar música, las noticias, el wifi es por este fenómeno. Entonces, bastante importante, bastante de la mano. No es tan sencillo, pero tampoco hay que ir a la NASA. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un campo magnético? Empecemos por saber qué es un campo magnético. Miren que siempre hay una dualidad en lo que es la parte eléctrica. Dualidad es decir, que existe porque existen dos cosas, ya sea un positivo, un negativo para la corriente directa, una fase y un neutro para la corriente alterna, y en este caso un polo norte y un polo sur. Y ojo, aquí sí obligatoriamente tiene que existir los dos para existir el magnetismo. No tenemos un imán, hasta ahora no lo hemos podido hacer con un solo polo. Si usted parte este imán por la mitad, se le divide el pedazo, los dos pedazos se dividen en dos imanes, ¿sí? Norte-sur, norte-sur. Entonces, es algo curioso, pero que es fundamental que ustedes lo tengan presente y lo entiendan. Entonces, ¿qué pasa con un imán? Con lo que produce el imán, que es el magnetismo, atrae o repele otros imanes, ¿no? Lo que la mayoría de ustedes pues han jugado con imanes o han mm, vivido. De hecho, los baffles del equipo de sonido son imanes. ¿Listo? Y hacen vibrar una membrana y por eso se produce el sonido, muchachos. La membrana hace eh, vibrar el aire y nosotros escuchamos. Ese imán tiene un flujo magnético que está representado por estas líneas. Estas líneas las vamos a llamar líneas de flujo. ¿Listo? Y salen de norte a sur, eso sí ya está comprobado. Y esas líneas de fuerza que van de un polo a otro, pues son las que nos permiten a nosotros crear corriente eléctrica cuando las ponemos a mover, a girar. Ya lo vamos a ver. Entonces, para que vean
el dispositivo más básico que se puede armar con un electroimán. Ya aquí, ojo que aquí estaba hablando de imanes, aquí voy a hablar ya de electroimán. ¿Y por qué es electroimán? Porque nosotros con una bobina, que una bobina no es sino un cable enrollado en un núcleo de hierro, simplemente una bobina es enrollar un cable, ¿sí? Con un núcleo de hierro, a veces sin núcleo, ¿sí? Y si le metemos una pequeña corriente, se nos vuelve un imán, un, atrae un pivote, ese pivote puede llegar a cerrar unos contactos y mandar una señal para otro lado donde queramos. Eso, muchachos, este aparatico que ustedes ven aquí es el principio de la automatización. ¿Por qué se abre la puerta cuando entramos al supermercado, al Lara, al Éxito? Por el principio de electroimanes. ¿Por qué se abre y por qué se cierra? De hecho. ¿Y por qué no se sigue abriendo? ¿Sí? Porque todo lo podemos controlar con relés o electroimanes. Y esta es la automatización más básica, aquí arranca todo. Yo puedo decirle a un sensor de presencia, oiga, llegó alguien, mande una señal eléctrica, porque apenas interrumpimos al sensor, el sensor emite una señal eléctrica, bien, el electroimán se imanta, valga la redundancia, atrae este pivote y el pivote cierra el contacto que enciende el motor que mueve la puerta. Le envío sin tener que hundir ningún botón ni nada por medio de sensores una señal a un equipo de mando, porque estos electroimanes y estos relés suelen ser pues elementos de mando, a un motor, a que se encienda un motor, se energice un motor y me permita a mí abrir la puerta que está acoplada mecánicamente a ese motor. Bien. Entonces, ¿qué es un electroimán? Pues es una bobina, un cable enrollado en un núcleo de hierro en este caso, ¿sí? Que cuando le hacemos pasar una corriente eléctrica se imanta y cuando esa corriente es interrumpida se desimanta. ¿Listo? La fuerza con la que atrae un electroimán a una pieza de hierro móvil, que le decimos armadura, a través del aire o de un entrehierro, ¿sí? Va a depender de la corriente eléctrica aplicada a esa bobina. Allí entonces tenemos un electroimán. Miren entonces el concepto de flujo magnético. Como con unas limaduras de hierro, un imán, nosotros podemos ver la orientación de ese flujo magnético, saber de dónde sale y a dónde llega, y cómo se cierran esas líneas de fuerza de ese flujo magnético de los imanes. Entonces, un pequeño experimento para ver cómo interacciona un imán en una bobina. Ya cuando yo le meto movimiento a ese flujo, acuérdense que el imán me está produciendo un flujo magnético. Si yo lo muevo para arriba y para abajo, en el medio de la bobina, me va a producir una tensión. Y este es el principio de generar corriente o de generar energía de las hidroeléctricas o de los generadores eólicos. ¿Quién me causa el movimiento? En las hidroeléctricas, la fuerza del agua. ¿Quién me causa el movimiento en los aerogeneradores? La fuerza del viento. Miren cómo convertimos una energía potencial del viento a una energía mecánica y esa energía mecánica la convertimos en energía eléctrica. Aquí viene entonces el principio de que la energía ni se crea ni se destruye, se convierte. Bien. Muchachos, ¿qué horas son?
Son las 9:19. ¿Tienen alguna pregunta? Quiero dejar un espacio también para que ustedes pregunten, me sugieran que quieren ver mañana, si quieren repetimos algunas conceptos, pero si yo quiero mañana que le dediquemos a la matemática. Vayan repasando lo que son multiplicaciones, divisiones y de pronto, aunque bueno, ustedes con solo ir a la tienda o a Lara a hacer mercado ya están repasando todas esas multiplicaciones, divisiones. Vamos a hacer, a empezar a hacer uso de la calculadora aplicación para el celular, ¿sí? Para que una vez vayan aprendiendo eso de cómo utilizar la calculadora y las aplicaciones para que esto ya no se le vuelva engorroso. Sin embargo, quiero explicarlo primero para que usted lo hagan a mano, ¿no? Pero si de una vez el que quiera pasar a la calculadora, de una vez lo hacemos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, circuitos en serie, vamos a hacer varios ejercicios. Estos ejercicios que de hecho ya están solucionados, lo que vamos a hacer es comprobar con la calculadora eléctrica los valores que nos dan acá. Aquí, ¿qué nos piden? Nos piden la resistencia total, la corriente total, ¿sí? Las tensiones que se caen en la resistencia 1, la resistencia 2, o la resistencia A, la resistencia B y la resistencia C, ¿sí? Como lo tenemos aquí en ese ejercicio, ¿sí? Y en algunos casos nos van a pedir entonces otras variables como la tensión. Entonces, ¿qué vamos a poner en práctica mañana? Vamos a poner en práctica la relación entre la ley de Ohm y la ley de Watt. Todas estas fórmulas las trae ya la calculadora eléctrica. Ustedes simplemente necesitan saber qué les está pidiendo el problema y qué valores reemplazar. Estas 12 fórmulas están inmersas en la calculadora y de una vez vamos aprendiendo a utilizar la calculadora, que es muy potente y la vamos a tener que necesitar para resolver los talleres y los trabajos que se coloquen a partir de la próxima semana. Profe, una preguntita. ¿Eso de esa Sí, señor. calculadora, eso toca comprarla o eso se puede hacer en el celular? Es una aplicación para el celular. Ya al final ahorita de la clase le comparto el link para que la bajen de la App Store de cada uno de esos celulares y es completamente gratis. Ah, ok, De gracias. hecho, son dos, pero vamos a empezar con una, ¿listo? Son dos y son completamente gratis y se pueden utilizar desde el celular para que, muchachos, para que una vez empecemos a utilizar, pues prácticamente un celular es un computador. Es bajarle las aplicaciones y saberlas utilizar. Tenemos un computador en la mano que a veces no le sacamos todo el provecho que deberíamos sacarle. De eso tienen para que se apoyen a la compañera Fermina Petit, que ya viene desde el año pasado con nosotros, a Misael Capera, que también viene desde el año pasado con nosotros. Ahí están sus compañeros, voy a tener la presentación y la grabación. Quiero hacer pues como una mención a ellos porque pues han vivido ya también este proceso, los pueden apoyar. Si ustedes tienen alguna duda, ellos están ahí en el grupo y bueno, sé que pueden contar con ellos. A Confermina, de hecho, ya hemos hecho uno que otro trabajito, la he apoyado en uno que otro trabajo, en uno creo, conectando unos protectores de tensión. Sí, lo logró hacer con la asesoría desde acá virtual, entonces se puede aprender también y meterle esa parte práctica que a veces cree uno que con la virtualidad no se puede. Y ya todo esto se hace virtual. ¿Listo? A Misael también. Le agradezco mucho retornar acá. Muy buena la asistencia por el día de hoy. Mañana nos vemos para hacer los ejercicios. Bien, voy a detener entonces la grabación. Listo, Listo, profe. profe. Marcela, Te muchas vas a gracias a mañana. todos.